Hola, soy Raúl Treviño y soy autor de cómic. En este canal comparto consejos de vida para creadores. Estoy haciendo en una serie de videos la reseña del 2018, donde te estoy compartiendo mis reflexiones, mis logros y mis errores con la intención de que aprendas o te inspires de ellos. En esta ocasión te hablaré de 3 cosas relacionadas a mis experiencias del año pasado. La primera es los beneficios que tiene el unirse a una comunidad de artistas. El número 2, te compartiré detalles de una figura basada en uno de mis diseños. Y el número 3, te mostraré un dibujo que hice a lo largo del video que doné a una asociación de niños con cáncer y linfoma. También te pasaré los detalles para que, si tú gustas, puedas contribuir también a esta causa con algunas de tus ilustraciones. También quiero agradecerte por seguirme los pasos de cerca a través de estos videos donde estoy compartiendo mis experiencias. Pues esta serie de videos, además de traerme de regreso a YouTube, no solo me sirven a mí para documentar mi recorrido, sino que también quiero inspirarte a que tú documentes el tuyo. Así que se me ocurrió la idea de invitarte a escribir el resumen de cada mes durante todo el año para que al final del 2019 tengas una perspectiva más clara de lo que hiciste y puedas evaluarte y conocerte más. Si nunca has escrito una reseña o no sabes cómo empezar, puedes escribir contestando a las preguntas: ¿qué hice bien este mes? ¿Qué hice mal? ¿Y qué aprendí? Cada fin de mes iré compartiendo en mi Twitter un pequeñísimo resumen de mi reseña usando el hashtag #escribomireseña. No tienes que compartir toda tu reseña. Esa la guardas en papel o tu computadora. Solo compartirás una pequeña reflexión. Te doy un ejemplo. Escribí mi reseña del mes de enero y aprendí que debo afinar algunos aspectos cuando escribo mis historias. También me di cuenta lo mucho que extrañaba hacer videos para YouTube ahora que estoy de regreso. Hashtag escribo mi reseña. También puedes cambiar el contexto, o sea, en lugar de aprendí, puedes decir logré o descubrí. Lo importante es que cada comentario o reflexión sea único y diferente al que te compartí o al de los demás, porque se trata de ti. Pero no tiene que ser un comentario muy revelador, ni tienes que entrar en detalles si no lo quieres, porque no solo es una forma para conocerte mejor, sino que podrás hacer un poquito más de comunidad con otros creadores. Y otra cosa más, no hay reglas, solo escribe y únete a esta iniciativa. ¿Te parece la idea? Y comienzo con mi reseña diciéndote que en el mes de febrero me uno a una comunidad de artistas en Tokio. Me invitaron a dar una plática en las reuniones mensuales de una comunidad de artistas llamada Sequential Art Meetup, que en español quiere decir reunión de arte secuencial, formada por autores e ilustradores de diferentes partes del mundo. Ahí conocí gente muy talentosa y con objetivos en común. Esto me ayudó en gran medida a no cabalgar solo como creador y foráneo al ser recién llegado a este país. La enseñanza fue que, a pesar de que soy una persona introvertida y solitaria, aunque no lo creas, tener la voluntad de conocer personas nuevas en un país donde hablan un idioma que no domino y conocer colegas con los que únicamente puedo hablar inglés fue la mejor decisión. Muchas veces uno se queda encerrado en el lugar donde estamos y no nos aventuramos a tener nuevas experiencias. Así que si tú pasas o has pasado por lo mismo, te invito a que te des una oportunidad en hacer algo nuevo y que te aparte de tu zona de confort. El año pasado también se materializa la primera escultura de uno de mis diseños. En realidad no es una escultura como tal, sino que es un figurín de resina para armar o un garage kit, como se le conoce también en Japón. Por primera vez una de mis creaciones se hace realidad y esto me pone muy contento. Irene Matar me sorprende con su llegada tan repentina a Japón al exhibir en el Wonderfest para mostrarle a los asistentes nuestra colaboración hecha realidad. La figura era un prototipo sin pintar en su momento, pero esto nos impulsa a planificar su segunda visita para ponerla a la venta en el evento de verano. En abril diseñé en Photoshop los colores que tendría la escultura de la Catrina sobre una fotografía que le tomé a la figura cuando estaba en gris. Le envié los colores en digital al pintor japonés Axel, quien le dio vida con pintura a la escultura de la Catrina. En julio recibí las primeras 20 copias de la figura de la Catrina.
La figura ya era una realidad y ya podía palpar todas las piezas para armar la figura. Quien la reprodujo envía una de ellas al pintor Axel para comenzar a pintarla y dejarla lista para el evento que era a finales de ese mes. Se han vendido 23 piezas de 40 en total. Al menos por ahora la figura quedará como un artículo raro de muy reducida manufactura, así que si eres coleccionista de artículos raros o limitados, la tengo a la venta en mi tienda y puedes dar clic en el enlace de arriba por si te interesa. La enseñanza se compone de varias vivencias. Hay mucho mercado en la industria de las figuras en Japón y este tipo de figuras se pueden personalizar ya que vienen desarmadas y sin pintar. Aunque hay escultores que se dedican solo a diseñar y vender sus figuras, pero todo esto viene con una gran desventaja que se me hizo atroz. Y es que hay chinos que asisten al evento para comprar las figuras de los autores independientes y como vienen desarmadas, las reproducen en gran escala y las venden a un precio mucho más accesible en China. Lo injusto de esto es que los autores no reciben ni $1, pues lo hacen de forma ilegal. Tras asistir a este evento me surgió la idea de dedicarme a hacer mis figuras de autor. Estaba planeando comenzar con el busto de esta Catrina, pero desistí porque es una maquinaria totalmente distinta a los cómics y no es un camino que me gustaría tomar y prefiero invertir mi tiempo en lo que me gusta más hacer, que es contar historias. Esta figura que tengo pintada se usa como modelo para que la fábrica pinte las reproducciones, así que esta es una pieza única que por el momento no está a la venta y se hizo con la intención de vender más fácil las reproducciones que hicimos, ya que esto le da una idea a los compradores de cómo la pueden pintar. Así que por ahora yo no cuento con el presupuesto ni planeo lanzar ninguna recaudación de fondos para masificar esta figura porque no puede ser un trabajo de una sola persona. Se requieren varias manos porque involucran esfuerzos operativos, financieros y de distribución. Ahora que si alguna empresa le gustaría comprar los derechos de la figura para su explotación comercial, pues estaría encantado de revisar su propuesta. El año pasado también doné uno de mis dibujos, el que has visto que he hecho durante el video, y es que en marzo Todd Subarskas por segunda ocasión me contactó para que donara uno de mis dibujos dedicado a los niños con leucemia y linfoma. Y esto siempre es gratificante, pues me da gusto saber que con nuestros esfuerzos se puede beneficiar a otros, así que te dejo el contacto de Todd por si te interesa donar alguno de tus dibujos para ayudar niños con leucemia. Te dejo el enlace en la descripción. Y te recuerdo que este es el tercer episodio de una serie de videos donde estoy compartiendo mi reseña del 2018, con la intención de que te inspires o aprendas de ellos. Así que no te pierdas la próxima semana el siguiente video.